Título sexto. Del procedimiento ordinario para la solución de los conflictos individuales y colectivos jurídicos. Sección I. Del procedimiento en única instancia. Capítulo I. De la demanda y la contestación. Artículo 98. Los jueces conocerán y decidirán originariamente en única instancia cuando el valor del objeto litigioso no exceda el límite establecido en el artículo 34. Artículo 99. Propuesta la demanda verbalmente, se extenderá un acta firmada por el juez, el actor y el secretario en que conste: a. El nombre, apellido y profesión del actor y demandado. b. Los hechos y el derecho en que se funda la acción. c. La cosa demandada, y d. La prueba instrumental acompañada por el actor. En la misma diligencia, se dispondrá la citación del demandado para que comparezca a contestar la demanda verbalmente, en el término de 3 días. Al ser notificado, se le entregará copia auténtica del acta y de los documentos presentados por el actor, quien será igualmente citado a la audiencia. Artículo 100. Si el actor no compareciere sin causa legal a la audiencia señalada en el artículo anterior, se le tendrá por desistido del procedimiento, salvo que el demandado presente, pida la prosecución de la causa en rebeldía. Si es el demandado quien no compareciere sin justa causa o habiendo comparecido fuese renuente en contestar la demanda, se tendrá como ciertos los hechos alegados por el autor, salvo prueba en contraria. Capítulo 2. De la audiencia preliminar de conciliación y discusión de la causa. Artículo 101. El día y hora señalados, después de oír a las partes que deberán comparecer personalmente a la audiencia, el juez tendrá la obligación expresa de exhortarlas a que resuelvan su conflicto por vía conciliatoria, antes de abocarse al conocimiento del mismo. Si la conciliación tuviese éxito, el avenimiento directo a que se llegue, constará en acta firmada por el juez y las partes, incorporándose a la sentencia como fuerza de cosa juzgada. El juez tendrá facultad para rechazar el acuerdo, cuando estime que violenta los derechos que las leyes confieren a los trabajadores. Artículo 102. En cualquier estado de juicio, antes de que el fallo sea pronunciado, podrá el juez intentar el avenimiento de las partes, mediante soluciones conciliatorias. Artículo 103. En caso de incumplimiento de los acuerdos conciliatorios, deberá seguirse el procedimiento establecido para la ejecución de sentencia. Artículo 104. Se reputará que no existe ánimo conciliatorio, cuando cualquiera de las partes o ambos, no concurriesen a la audiencia señalada. En tal caso, no será necesario señalamiento de nueva audiencia con fines conciliatorios, salvo que las partes de común acuerdo lo soliciten. Artículo 105. No conciliándose las partes o si solo fuese parcial el acuerdo, quedará expedida la instancia para la discusión y decisión de la causa o de los puntos pendientes, dentro de los 15 días siguientes. A este efecto, el juez señalará las audiencias que fuesen estrictamente necesarias para recibir las pruebas. Artículo 106. Clausurado el debate, el juez fallará dentro del término de 3 días motivando su decisión, contra la cual no procederá otro recurso que el previsto en el artículo 249, de este Código. Si no existiesen hechos controvertidos, la cuestión será considerada de puro derecho, y el juez pronunciará sentencia sin más trámite salvo lo que estimare necesario para mejor proveer. Artículo 107. Cuando el demandado presentare demanda de reconvención, el juez, si fuese competente, la substanciará y decidirá simultáneamente con la demanda principal. Artículo 108. Lo actuado en los juicios de única instancia, se hará constar en un libro foliado y rubricado en todas sus páginas por el juez y el secretario. Del fallo y su motivación que han de constar en ese libro, se entregarán gratuitamente copias auténticas a las partes que lo soliciten, previa orden del juez. Se procederá del mismo modo en lo pertinente al acuerdo conciliatorio, en su caso. Sección 2. Del procedimiento en primera instancia. Capítulo I. De la demanda. Artículo 109. Los jueces conocerán y decidirán originariamente en primera instancia, cuando el valor del objeto litigioso exceda de la suma establecida en el artículo 34 de este Código o el juicio no fuese susceptible de apreciación de cuantía. Artículo 110. La demanda debe interponerse por escrito, acompañada de tantas copias cuantos sean los demandados y contendrá: a. La designación del juez a quien se dirige. b. El nombre, apellido, nacionalidad, domicilio, estado civil, edad y profesión u oficio del actor.
C. El nombre, apellido, domicilio y profesión del demandado. D. La exposición precisa de los hechos y el derecho en que se funda la acción. E. La cosa demandada, y F. La enunciación de la prueba instrumental acompañada. Si el actor no lo tuviese a su disposición, la designará con la mayor precisión posible expresando su contenido y el lugar en que se encuentra. Artículo 111. Si el juez observare que la demanda no reúne los requisitos del artículo 110, antes de ordenar el traslado de la misma, la devolverá al actor para que subsane los defectos formales. Artículo 112. Antes de contestada la demanda, el actor podrá retirarla o modificarla, restringiendo o ampliando sus peticiones. Artículo 113. El actor puede acumular todas las acciones que tenga contra una persona, siempre que sean de la competencia del juez del trabajo, no se excluyan y puedan tramitarse conjuntamente. También podrán acumularse las acciones de varias personas contra otra u otras, en las mismas condiciones expresadas y siempre que sean conexas. Capítulo 2. De la contestación y la reconvención. Artículo 114. Admitida la demanda, el juez ordenará que se corra traslado de ella al demandado, demandados o en su caso el Ministerio Público, emplazándoles para que dentro del término común de 6 días la contesten bajo apercibimiento de tenerla por contestada en sentido afirmativo, si el actor probase el hecho principal o la relación de trabajo. Dicho traslado se hará entregado copia del libelo a los demandados. Artículo 115. El demandado deberá contestar la demanda por escrito, observando la forma reglada para la misma, en lo que fuere aplicable. Se referirá a cada uno de los hechos alegados y documentos acompañados por el actor para reconocerlos o negarlos clara y categóricamente, bajo apercibimiento de tenerlos por reconocidos. Además, indicará los hechos y razones en que apoya su defensa. Artículo 116. El demandado al contestar la demanda, podrá deducir la reconvención, siempre que el juez sea competente para conocer de esta. No haciéndose entonces, le está prohibida deducirla después, salvo su derecho que podrá ejercer en otro juicio. Artículo 117. La reconvención se formulará en escrito separado de la contestación y deberá contener los mismos requisitos de la demanda principal enumerados en el artículo 110 de este Código. De ella se dará traslado por el término común de 6 días al reconvenido y al Ministerio Público, en su caso. En adelante, se le substanciará simultáneamente y en igual forma que el asunto principal y decidirá en la misma sentencia. Capítulo 3. De las excepciones. Artículo 118. El demandado deberá oponer todas las excepciones que tuviere al contestar la demanda, observando lo dispuesto por el artículo 110, en lo pertinente. Artículo 119. Solo son admisibles como excepciones. A. La incompetencia de jurisdicción. B. La falta de personería de las partes o sus representantes. C. La litispendencia en otro juez o tribunal competente. D. La cosa juzgada. E. La transacción, y F. La prescripción. Artículo 120. De las excepciones opuestas, se dará traslado al actor por el término de 3 días, sin perjuicio de la facultad del juez para continuar el trámite si no lo evacuare. Artículo 121. El actor deberá observar lo dispuesto por el artículo 115, de este Código al contestar las excepciones y bajo el mismo apercibimiento. Artículo 122. Si al juez lo estimare necesario recibirá la excepción a prueba por el término que considere suficiente, el cual no podrá exceder de la mitad del término ordinario establecido para la prueba en general. Artículo 123. Las excepciones opuestas serán resueltas por el juez, antes de la apertura del juicio a prueba. Decidirá en primer término la incompetencia de jurisdicción y si la acepta, no debe pronunciarse sobre las demás que hayan sido articuladas. Artículo 124. En el caso de que la resolución dictada desestimare la excepción o interpuesta, solo será apelable conjuntamente con la sentencia en los términos del artículo 241 inciso b, de este Código. Capítulo 4. De la audiencia preliminar de conciliación. Artículo 125. Dentro de los 3 días de contestada la demanda o la reconvención y las excepciones en su caso o de transcurrido el término legal para hacerlo, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente en audiencia pública y preliminar de conciliación. Si una de las partes o ambas no concurrieren en la forma expresada, se aplicará lo dispuesto en el artículo 104.
Artículo 126. En el día y hora señalados, el juez invitará a las partes para que en su presencia y bajo su autoridad traten de conciliarse. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos en acta firmada por el juez y aquellas, incorporándose a la sentencia con fuerza de cosa juzgada, y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo que el acuerdo establezca. Siendo parcial el acuerdo, se lo ejecutará en lo pertinente. En este caso, las pretensiones pendientes, serán tramitadas con sujeción al procedimiento de instancia. Artículo 127. En cualquier momento que las partes manifiesten o el juez considere que el acuerdo no es posible, declarará clausurado el periodo conciliatorio, con lo cual quedarán expeditos el debate de la causa, dentro de los 30 días siguientes. A este efecto, el juez señalará las audiencias de trámite necesarias que se verificarán en forma ininterrumpida. Artículo 128. Si no existiesen hechos controvertidos, la cuestión será considerada de puro derecho, y el juez llamará autos para sentencia sin más sustanciación, salvo lo que estimare necesario para mejor proveer. Sección 3. De la prueba. Capítulo I. Reglas generales. Artículo 129. Siempre que se hayan alegado hechos conducentes al litigio, acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, el juez recibirá la causa a prueba de oficio o a petición de las mismas barra. A este efecto deberá disponer las diligencias necesarias, para que prueba ofrecida substanciare en el menor número posible de audiencias. Artículo 130. El juez de la causa recibirá personalmente todas las pruebas cuando le fuese imposible hacerlo por razón del lugar, comisionará a otro juez para que las practique. Artículo 131. No podrán producirse pruebas, sino sobre hechos que hayan sido alegados oportunamente por las partes en sus respectivas presentaciones. Artículo 132. El juez en resolución fundada, podrá rechazar la producción de pruebas y diligencias propuestas por las partes, cuando las estimare inconducentes o superfluas en relación a la materia específica de la controversia, sea por no estar autorizadas legalmente o porque en virtud del reconocimiento de los hechos alegados, no fuesen necesarias. Dicha resolución será apelable juntamente con la sentencia, cuando el recurso sea procedente contra esta. Artículo 133. Interpuestos los recursos mencionados en el artículo anterior, el Tribunal de Apelación considerará en primer término la resolución recurrida y si la revocase, recibirá la prueba cuestionada, ordenando su practicamiento. Concluida la diligencia probatoria, resolverá el recurso deducido contra la sentencia de primera instancia. Artículo 134. El término ordinario de prueba, no excederá de 20 días si hubiere de darse en el lugar de asiento del juzgado, y se aumentará un día más por cada 50 kilómetros, cuando se produzca en otro lugar, pero dentro de la República. Artículo 135. El juez señalará el término extraordinario que considere suficiente, atendiendo a la distancia y facilidad de las comunicaciones, cuando la prueba haya de producirse fuera de la República. Artículo 136. Las diligencias de pruebas deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del término. Pero si no lo fuesen por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán las partes exigir que se practiquen antes de los alegatos. Para el efecto, el juez señalará un término preciso. Artículo 137. Regirá el principio de inversión de la prueba, en todos los casos que se demande el cumplimiento de obligaciones impuestas por la ley. Artículo 138. En la apreciación de la prueba, el juez formará libremente su convicción, inspirándose en los principios científicos que rigen la crítica de la prueba y atento a las circunstancias relevantes del litigio y a la conducta procesal observada por las partes. Capítulo 2. De los medios de prueba. Artículo 139. Son medios de prueba cuya admisibilidad, producción y eficacia se determinan en este código. A. La confesión en juicio. B. Los instrumentos públicos y privados. C. La prueba pericial. D. La prueba de testigos. E. La inspección judicial, y F. Las presunciones. Artículo 140. Fuera de los medios probatorios enumerados en el artículo anterior, serán igualmente admisible a criterio del juez, los que las partes propongan siempre que no afecten a la moral ni a las buenas costumbres y fuesen conducentes el esclarecimiento de la verdad. Dichos medios quedarán sometidos a las reglas generales en cuanto a su ofrecimiento, recepción, diligenciamiento y valoración jurídica.
Artículo 141. Además de las pruebas pedidas, el juez podrá ordenar a costa de una de las partes o de ambas, según a quien o a quienes beneficie, el practicamiento de todas aquellas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos, como careo de las partes entre sí o con los testigos y a estos unos con otros, examen de documentos, objeto y lugares, personas u otros elementos de convicción. No obstante, cuando la ley exige determinada solemnidad, no se podrá realizar la prueba por otro medio. Capítulo 3. De la confesión en juicio. Artículo 142. Cuando una de las partes lo pida, la otra deberá concurrir personalmente a la audiencia, para que absuelva con juramento, posiciones concernientes a la cuestión litigiosa. También podrá producirse esta prueba, por interrogación o del juez. Artículo 143. Las posiciones deberán referirse en forma concreta a los hechos aducidos por las partes, oportunamente en sus respectivos presentaciones. El ponente podrá reservarse la presentación del pliego cerrado, hasta una hora antes de la audiencia señalada. No haciéndolo entonces, se le tendrá por desistido de la diligencia. Artículo 144. Cada posición versará sobre un solo hecho y se formulará en términos claros y sencillos, concernientes a los puntos controvertidos que puedan ser de conocimiento del absolvente. El juez rechazará la posición que no reúna las condiciones necesarias. Artículo 145. Cuando alguna pregunta se refiere a hechos que no sean personajes del absolvente, podrá negarse a contestarla, si los ignora. Artículo 146. El que debe absorber posiciones será citado por lo menos con 2 días de anticipación y bajo apercibimiento de ser tenido por confeso, si dejare de comparecer sin justa causa. En este caso, el juez tendrá por contestada en sentido afirmativo las preguntas contenidas en el pliego de posiciones, sobre los hechos expuestos en la demanda o contestación, salvo prueba en contrario. Artículo 147. Cuando las partes intervinieren personalmente, serán citadas en el domicilio ilegal constituido, si lo hicieren por medio de apoderado, la citación se hará en el domicilio real. Artículo 148. Las partes podrán solicitar la comparecencia del administrador, gerente, encargado o de cualquier persona que desempeñe funciones directivas a nombre del principal, cuando los hechos motivadores del conflicto sean propios de ellos. Artículo 149. El declarante responderá por sí mismo de palabra. No podrá valerse de borrador de respuestas, pero se le permitirá que consulte en el acto, simples notas o apuntes, cuando a juicio del juez, sean necesarios para auxiliar la memoria. Artículo 150. Las contestaciones serán afirmativas o negativas, pudiendo agregar el declarante, las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida. Artículo 151. Si el absolvente se niega a declarar, el juez lo apercibirá en el acto, de tenerlo por confeso, si persiste en su negativa. Cuando las respuestas sean evasivas, el juez de oficio o a instancia de la parte contraria, lo apercibirá igualmente de tenerlo por confeso, sobre los hechos respecto de los cuales aquellas no sean categóricas. Artículo 152. En cualquier estado del procedimiento, hasta la providencia de autos para sentencia, el juez podrá ordenar la comparecencia de las partes, a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos controvertidos. La parte citada podrá comparecer por medio de apoderado, salvo que no trate de hechos personales. Artículo 153. Si las partes interrogadas por el juez respecto de hechos que les son personales, adujeron ignorancia, contestaren en forma evasiva o se negaren a contestar, podrá estimarse esta actitud como una presunción a favor de los hechos alegados por la contraparte, en cuanto se relacione con el contenido de la pregunta. Artículo 154. La fuerza probatoria de la confesión, será apreciada en la sentencia, teniendo en consideración las reglas relativas a sus elementos. Artículo 155. De este medio probatorio podrán usar las partes una sola vez en cada instancia. Capítulo 4. De la prueba instrumental. Artículo 156. La prueba instrumental que estuviese en poder de las partes, deberá acompañarse con la demanda, reconvención o contestación o de las mismas, so pena de no poder ofrecer en adelante dicha prueba. Si las partes no la tuviesen a su disposición, la designarán con toda exactitud expresando su contenido y el lugar en que se encuentre. Artículo 157. La fuerza probatoria de los instrumentos públicos o privados,
se regirá por lo preceptuado en el Código de Procedimientos Civiles, con las modificaciones establecidas en este capítulo. Artículo 158. Cuando se agreguen documentos privados, cuyo contenido o firma se atribuya a una de las partes, su autor será citado o para que los reconozca, bajo apercibimiento de ser tenidos como auténticos, si no compareciere sin justa causa o si habiendo comparecido contestare evasivamente. Si los documentos fuesen de terceros, estos serán citados como testigos para reconocer el contenido y la firma que ostentaren. Artículo 159. Negada la autenticidad de la firma, si la parte que ha presentado el documento insiste en su validez, se procederá al examen pericial del mismo. Artículo 160. Si se ofreciesen como pruebas, libros, registros u otras constancias escritas que la ley imponga llevar su presentación en juicio es obligatoria y estarán a disposición del juez y de las partes, durante la discusión de la causa. Si se tratase de libros de comercio, serán examinadas en el lugar donde se encuentren. Artículo 161. Cuando a requerimiento del juez, hecho de oficio o a petición de parte, el empleador debe exhibir en juicio libros o documentos que la ley determine, las filmaciones del trabajador bajo juramento serán tenidas por ciertas, si aquellos no reuniesen los requisitos de fondo y forma legales o reglamentarios. Artículo 162. El juez de oficio o a petición o de parte, podrá solicitar a la autoridad administrativa, la remisión de cualesquiera actuaciones o expedientes, vinculados con el litigio. Si aún hallaren en trámite, se recabará testimonios de los mismos. Capítulo V. De la prueba de peritos. Artículo 163. La prueba pericial solo tendrá lugar, cuando el juez estime que la comprobación de los hechos controvertidos, requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria. Artículo 164. Los peritos serán designados, en todos los casos, de oficio y por sorteo de entre los inscriptos en el registro de la respectiva especialidad y su número podrá variar de 1 a 3 según arbitrio judicial de acuerdo con la índole de las cuestiones técnicas o el valor del asunto objeto de la pericia. Artículo 165. Cuando la ciencia, arte o industria estuviese reglamentada, deberá recaer el nombramiento en personas que posean los títulos respectivos. En caso contrario, a falta de peritos diplomados o inscriptos el juez podrán designar en tal carácter, a personas que posean conocimientos especializados. Artículo 166. Los designados no podrán negarse a cumplir su cometido sin causa justificada, bajo pena de exclusión del registro, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales. Artículo 167. El juez podrá disponer cuando lo considere necesario, que las pericias se practiquen por las dependencias técnicas del Estado. Artículo 168. En oportunidad de la designación, el juez establecerá de modo preciso el punto o puntos sobre los cuales recaerá el dictamen pericial, de acuerdo con las respectivas alegaciones de las partes, teniendo facultad para rectificarlas cuando no guardasen relación con el litigio. Artículo 169. El perito único evacuará su dictamen oralmente en audiencia, dentro de los 3 días de su designación. El juez y las partes le podrán formular interrogaciones sobre la pericia. Artículo 170. Cuando la prueba pericial deba realizarse con la intervención de más de un perito, el auto que la disponga expresará que los expertos practicarán unidos las diligencias y expedirán su dictamen en un solo escrito, consignando, el fundamento de sus opiniones, sean ellas concordantes o discordes y en su caso, las razones por las cuales los disidentes discrepen. Artículo 171. Regirán para los peritos las mismas causas de recusación e inhibición, previstas para los magistrados. Los peritos podrán ser recusados dentro de los 2 días de notificación y antes de evacuar el dictamen, acompañándose la prueba sumaria de la causal invocada. El juez resolverá de plano, admitiendo o denegando la recusación. Artículo 172. El Tribunal de Apelación del Trabajo, organizará un registro de peritos, estableciendo los requisitos que deberán reunir a los efectos de su inscripción. Artículo 173. La fuerza probatoria del dictamen pericial será apreciada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la conformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden, las reglas de la sana lógica y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca. Capítulo 6. De la prueba de testigos. Artículo 174. Podrán ser testigos todas las personas mayores de 18 años que no tengan impedimento legal,
y especialmente los trabajadores al servicio del empleador. Podrán ser llamados a prestar declaración informativa los mayores de 12 años quienes estarán incursos en la disposición del artículo 177. Artículo 175. Cada parte podrá promover hasta 4 testigos. Si la naturaleza del juicio lo justificare, el juez podrá admitir un número mayor. El ofrecimiento de testigos se hará juntamente con las demás pruebas, indicándose el nombre y apellido, la edad, nacionalidad, el estado civil, la profesión y el domicilio de las personas propuestas como tales. Artículo 176. Todos los habitantes del país están obligados a prestar declaración como testigos, salvo causa de excepción legalmente justificada. Artículo 177. Los testigos serán citados bajo apercibimiento de que si no compareciesen sin justa causa, serán traídos por la fuerza pública, apercibimiento que se hará efectivo para realizar nueva audiencia, la cual deberá decretarla el juez de oficio, dentro de las 24 horas de frustrada la primera. Las partes pueden llevar a los testigos a las audiencias señaladas, aunque no se les hubiese citado o se domiciliasen fuera de la jurisdicción. Artículo 178. No podrán ser presentados como testigos contra una de las partes sus consanguíneos o afines en línea directa, ni el cónyuge aunque esté legalmente separado. Artículo 179. El juez examinará separadamente a los testigos, de modo que no se enteren del dicho de los demás, previo juramento por sus creencias religiosas u honor de decir la verdad e instruyéndoles de las disposiciones contenidas en el Código Penal, sobre falso testimonio. Deberán dar siempre la razón de sus dichos y si no lo hicieren el juez lo exigirá. Artículo 180. El interrogatorio para el examen de los testigos propuestos será presentado por las partes y contendrá las preguntas generales para establecer la identidad de la persona citada y las particulares referentes a los hechos. Mediante las primeras, los testigos serán siempre interrogados. A. Por su nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio. B. Si es pariente por consanguinidad o afinidad de algunas de las partes y en qué grado. C. Si tiene interés directo o indirecto en el litigio. D. Si es amigo, enemigo, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, y E. Si respecto de los mismos, es trabajador dependiente, o tiene otro género de relación. Artículo 181. Es potestativo del juez respecto del pliego presentado, modificar las preguntas particulares insertadas, desechar las que fuesen inconducentes y agregar todas las que estime necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Artículo 182. Si la declaración o del testigo ofreciese indicios graves de falso testimonio o de soborno, el juez podrá decretar inmediatamente su detención, poniéndolo a disposición del juez del crimen, a quien remitirá los testimonios pertinentes. Artículo 183. El juez podrá de oficio o a petición o de parte, proceder al careo de los testigos, cuando entre ellos existieren discrepancias sobre hechos o circunstancias fundamentales. En el careo, se dará lectura de las declaraciones consideradas contradictorias haciendo observar el juez las discrepancias, a fin de esclarecer mejor los hechos. De las ratificaciones o rectificaciones que resultaren se dejará debida constancia en autos. Artículo 184. Cuando el juez de oficio o a petición de parte, resuelva examinar directamente testigos domiciliados fuera del asiento del juzgado, pero dentro del país, los gastos de traslado, estadía y retribución que dejaren de percibir, serán abonados por la parte peticionante. Dichos gastos formarán parte de las costas y estarán a cargo del vencido. Artículo 185. Ningún empleador podrá negar permiso a sus trabajadores para que concurran a declarar en juicio, aun cuando fuera en contra suya. Artículo 186. Las partes podrán tachar a los testigos por motivos fundados en inhabilidad o en hechos que hicieren presumir la parcialidad de su declaración. La tacha del testigo deberá formularse antes o en el acto de su declaración con ofrecimiento de la prueba pertinente que se practicará dentro de los 3 días siguientes. Artículo 187. Si la declaración del testigo único se encuentra corroborada por los elementos de convicción obrantes en el proceso, debe ser estimado y tenida como suficiente para dar por aprobado un hecho. Artículo 188. El juez apreciará según las reglas de la sana crítica las circunstancias y motivos conducentes a corroborar a disminuir la fuerza de las declaraciones testificales en la sentencia juntamente con lo principal. Capítulo 7. De la inspección judicial. Artículo 189.
el juez de oficio o a petición de parte, podrá decretar inspección ocular o el reconocimiento por la utilización de otros sentidos, de lugares y condiciones de trabajo u otros sitios, por motivos fundados para aclarar hechos dudosos, siempre que tal diligencia pueda cumplirse sin grave daño para las partes o los terceros y sin obligación a violar secretos profesionales, comerciales o artísticos. También puede comprender la inspección judicial, bienes muebles, siempre que no puedan ser retirados del lugar en que se encuentre. En la providencia que la decrete, el juez designará día y hora para la diligencia, debiendo extenderse acta de cuanto ocurriere. Artículo 190. Si decretada una inspección judicial, ésta no llevase a efecto por ser renuente la parte que deba facilitarla, se tendrá como probados en su contra, los hechos que la otra parte se proponía demostrar, en los casos que sea admisible la prueba de confesión, y si no lo fuese, se aplicará lo dispuesto en el artículo 68, de este Código. Artículo 191. Cuando la inspección judicial, no se llevase a cabo, por ser renuente un tercero sin que aduzca causa justificada para ello, se le aplicará la sanción a que se refiere el artículo anterior. Artículo 192. La parte que solicita la inspección judicial, debe anticipar los gastos necesarios para la realización de la diligencia, y si fuese ordenada de oficio, cada una de las partes contribuirá con la mitad. Capítulo 8. De las presunciones. Artículo 193. Las presunciones establecidas por las leyes de fondo o que se deduzcan de los hechos probados en juicio, constituyen elementos de convicción. Artículo 194. La presunción legal favorece a quien la invoca, dando por existente el hecho presumido. Corre a cargo de la otra parte, la prueba en contrario. Artículo 195. Las presunciones judiciales hacen plena prueba, cuando fuesen precisas y concordantes y estén fundadas en hechos reales y probados.